Déjà vu. Michel Guevara. Michel Guevara. Nacido y criado en Ciudad Nezahualcóyotl, México, los primeros 20 años de su vida. Aprendiendo entre verdades e historias de amor, lo duro y bello que puede resultar el vivir. Desde muy temprana edad, su mente inquieta por el arte lo llevaría a probar en varios ámbitos de baile, dibujo, pintura, música, guitarra, bajo, ukulele y piano, composición y poesía. Estas últimas dos, enamorándole por completo del maravilloso mundo de las letras. La vida misma sería quien le motivara a la realización de esta obra, ya que está llena de aventuras, anécdotas y lecciones del autor. El navegador de la vida guiaría sus pasos hacia la bella tierra de California, donde adoptó una nueva cultura aprendiendo cómo se vive en ese lado del mundo. Aprendiendo así de su pasado, viviendo con más intensidad su presente y buscando constantemente un mejor futuro. Para mi familia, por supuesto. En especial para mis hijos hermosos, mi motor de vida. Giuliani, Tonali. Marley y Anakin Guevara. Papá les ama. Prólogo. Rogelio Guevara Cetina. Tiene estudios de maestría en educación. Trabaja para la Secretaría de Educación Pública en México, desempeñándose como supervisor de directores y docentes de educación primaria, como director de educación primaria, así como académico en la Universidad Pedagógica Nacional, todo ello en la Ciudad de México. Algunas personas consideramos que vinimos a este plano existencial a aprender, a realizar diversas acciones cuyos resultados se reflejarán necesariamente en la perfección del espíritu, preparándose para acceder a un plano más elevado de existencia. Si lo anterior no se realiza, entonces se ha de caminar nuevamente el mismo sendero una y otra vez, tal vez en otro cuerpo, bajo la filosofía de la reencarnación, hasta tomar la ruta que ha de llevarnos a la perfección requerida. Se cree asimismo que esta forma de vida provoca sufrimiento, desmotivación, aturdimiento físico y mental, soledad, etcétera, etcétera, todo lo cual no es castigo, sino el producto de muchas decisiones equivocadas. Sin embargo, siempre se tiene la oportunidad de reconsiderar, de retomar el camino correcto y para ello se tiene el apoyo, el respaldo de la vida, algunos le llaman Ser Supremo, Dios, etcétera, que se comunica con nosotros a través de chispazos, instantáneas, recuerdos fugaces o déjà vu, como se ha titulado esta obra, para conectarnos con nuestro pasado espiritual más remoto, con nuestras más antiguas raíces del ser, en el afán de recordarnos constantemente que hay algo pendiente, algo que hemos de realizar, para complementar, constituir o reconstruir nuestra esencia primera. De eso trata este libro, solo que hay que aprender a leerlo entre líneas. En esta obra la realidad se mezcla con la fantasía de manera constante y sistemática, porque así es la vida. Toda fantasía surge de la realidad, y siempre habrá mucha fantasía en la realidad. Nuestras múltiples vidas o fragmentos de una vida superior se comunican constantemente a través del tiempo y la distancia. Déjà vu, conformando una sola historia, en la cual se debe aprender a ser sujeto de la misma, so pena de ser objeto en la historia de los demás y tener que recomenzar, como ya se describió al inicio de este prólogo. Habrá, lo sé, muchos y muchas personas que se identifiquen con esta narración y otros habrán sido testigos de alguna vivencia similar, de manera propia o con algún conocido. Así también se comunica la vida. Es importante también visualizar que el camino no lo recorremos solos, la vida nos hace amable, bello, el recorrido con la compañía de diferentes personas que se entrecruzan con nosotros en diferentes y diversos modos, etapas, fases, tiempos y lugares. De igual forma, siempre habrá una aportación recíproca que marcará nuestra existencia y la de ellos y ellas. Hay que estar conscientes asimismo que en algún momento se realizará la separación, por ello hay que tratar de percibir clara y concretamente el por qué y para qué están en nuestra vida y viceversa. Deseo en verdad,
lector, que a la par del recorrido por estas líneas, historias, surjan diferentes y diversas reflexiones que retroalimenten tu propio camino, a manera de una técnica psicológica de espejo, como lo ha sido en mi caso, y que los resultados se reflejen necesariamente en la perfección de tu propio espíritu, en la intención final de acceder a un plano más elevado de existencia. Michel Guevara. Capítulo 1. El final. Las luces de las sirenas de ambulancia penetraban nuestra vivienda, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Los ojos perdidos de mi esposa se encontraban con los míos, llenos de preguntas que no podían ser respondidas. Recuerdo cómo su mano temblaba al buscar la mía, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. La incertidumbre nos envolvía, como una niebla densa que no dejaba ver el camino, cada parpadeo era un intento de aferrarse a la realidad, mientras el sonido de la sirena se convertía en un eco lejano, un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. Miré a su rostro, buscando consuelo, pero encontré el reflejo de mi propio miedo. En ese momento, comprendí que el amor no siempre es alegría, también es enfrentar juntos la tormenta, sosteniéndonos en la oscuridad. Ella no parpadeaba, mientras paramédicos colocaban tubos a mi amada para darle oxígeno, no tuve más opción que ser fuerte, abrazar a mis hijos, y observar con amargura cómo la ambulancia iba desapareciendo con la mitad de mi vida adentro de ella, entre el tráfico nocturno y las tristes luces de la ciudad. Esta es mi historia, nuestras historias. Esto es lo que un ser humano es capaz de hacer por amor. Era el año 2031 y la tecnología había alcanzado niveles inimaginables. Recuerdo cómo, en mi infancia, soñaba con robots que pudieran entender mis emociones. En el 2031, esos sueños ya eran realidad. Recuerdo que mi padre me decía cuando yo era adolescente, mientras me llevaba al colegio. Cuando tus hijos lleguen a tu edad, los autos volarán por los cielos, como miles de estrellas fugaces bailando con armonía y sincronización. En ese momento, lo tomé como un sueño lejano, una fantasía de ciencia ficción. Pasaron los años y la tecnología avanzó a pasos agigantados. Drones, coches eléctricos, autos voladores y más maravillas tecnológicas se habían desarrollado. La idea de ver vehículos surcando los cielos ya no era tan descabellada, el futuro donde el tráfico era cosa del pasado, y los atascos se resolvían con un simple despegue ya era realidad. La movilidad cambió radicalmente, y esas estrellas fugaces que mi padre imaginó, se habían convertido en una realidad cotidiana. Todo esto es tu culpa. Me gritó Abel, mientras el dolor de su puñetazo resonaba en mi mandíbula. En ese instante, todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado se agolpaban en mi mente como un torrente de recuerdos. ¿Cómo había llegado a este punto? La culpa me envolvía, mi cabeza golpeó contra el suelo, dejándome aturdido, sordo por un instante y todo me daba vueltas. La rabia y la confusión se mezclaban en mi mente. Te odio. Fue su último insulto, antes de salir de nuestro hogar en pedazos. ¿Cómo habíamos llegado a eso? Yo observaba con angustia a mi hijo de 19 años alejarse, cada paso suyo resonando en mi pecho como un eco de incertidumbre. La vida lo empujaba hacia un mundo que no siempre es amable. A su lado, mi princesa Citlamina, con 13 años, miraba la escena con un rostro desencajado. Su confusión era palpable. Podía ver cómo intentaba entender la complejidad de la vida adulta que se le avecinaba. Citlamina siempre fue la más callada de todos nosotros. Mientras Verónica y yo nos enfrascábamos en peleas interminables, ella se refugiaba en sus libros, buscando un escape en historias ajenas. Las riñas, alimentadas por el alcohol, eran un eco de los traumas que nos heredaron nuestros padres, y que, a su vez, nuestros abuelos les habían transmitido. Era un ciclo interminable de dolor y silencio. Mientras yo gritaba y Verónica respondía con rabia, Citlamina se perdía entre las páginas, como si cada palabra pudiera borrar el caos que nos rodeaba.
En su mundo, las palabras eran su refugio, un lugar donde el ruido de nuestras vidas no podía alcanzarla. ¿Quién diría que, en medio de tanto descontrol, ella encontraría su paz en la literatura? Todo era un círculo vicioso y una cadena interminable de fracasos y matrimonios rotos, que veíamos en nuestra familia como algo normal. La mala educación y la televisión hicieron su parte, acabando con la sensatez de mi pequeña. Dios mío, ayúdame a entender qué pasa. Pensaba una y otra vez mientras recuperaba la visión y escuchaba con más claridad. De pronto, deseé con todas mis fuerzas haber perdido el conocimiento, pues a lo lejos escuché la voz irritante de Renata, abuela materna de mis hijos, y un estorbo para la humanidad. Ella era alta, morena, demasiado delgada, cabello lacio sin peinar, una voz ronca por su adicción al cigarrillo, y una actitud de saber el todo y el porqué de la vida. Además de una enferma manía de querer comprar el amor de todos, especialmente el de mi hija Citlamina, su consentida. Renata no tenía más que su retorcida persona, pues no existía ser humano que soportara su presencia. Solamente mi pequeña, pero era por el efecto de los constantes mimos y regalos dados por la abuela, incluso sin merecerlos. Pero esa es otra historia. Te lo dije. Me dijo Renata inclinándose hacia mi rostro. Te lo dije, y te lo dije bien clarito, algún día, tarde o temprano, destruirías a mi familia. Sus palabras se me clavaron en lo más profundo de mi alma. Renata tomó a Citlamina de los hombros y se la llevó, dejándome de rodillas. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento perdimos nuestro rumbo? El alcoholismo y la depresión se llevaron la sonrisa de Verónica, y yo, atrapado en mi propia culpa, les había fallado como esposo y padre. El mundo se me derrumbó en un instante, y sentí como un veneno oscuro devoraba mi corazón. La mezcla de enojo y tristeza me dejó vacío y completamente solo. La soledad me gritaba, y en mi mente, el eco de mis errores resonaba, mientras buscaba respuestas que nunca llegaban. No puedo permitirlo. Dije al techo de mi morada, sintiendo como la rabia y la desesperación se entrelazaban en mi pecho. No después de todo lo que pasamos y luchamos juntos. Cada recuerdo de risas y lágrimas me empujaba a actuar. No lo voy a permitir. Me levanté, la determinación en mis pasos resonaba en el silencio. Caminé hacia la puerta principal, la cerré con firmeza, asegurándome de que cada puerta y ventana estuvieran selladas. En mi mente, solo había un pensamiento, mi familia, quiero a mi familia de regreso. No voy a dejar que nada ni nadie me la arrebate. La lucha no ha terminado, es el comienzo. Me hablaba con determinación. La esperanza es mi escudo, y el amor, mi espada, palabras que me enseñó Verónica, y estoy listo para enfrentar lo que venga. Caminé hacia el sótano con paso lento, sintiendo el eco de mis pensamientos. La tormenta había cesado, y en esa calma, una idea comenzaba a tomar forma. Cabeza fría, corazón caliente. Repetía las palabras de mi padre una y otra vez mientras caminaba. Esa frase resonaba en mi mente, recordándome que la razón y la emoción deben coexistir. En aquel momento,
más que nunca, necesitaba esa sabiduría. La solución a mis problemas no estaba en la prisa, sino en la reflexión. Cada paso que daba me acercaba a la respuesta, y en ese silencio, comprendí que la verdadera fuerza reside en la serenidad. Respiré hondo, dejé que la calma me envolviera y me preparé para enfrentar lo que viniera. Una vez más, estaba listo para poner en práctica lo que había aprendido. En un rincón de mi sótano, cubierta con una sábana polvorienta, se encontraba mi proyecto de tantos años, una máquina del tiempo. La había imaginado en mis sueños, un artefacto que podría llevarme a momentos que anhelaba o a futuros que deseaba explorar. Había pasado noches enteras ensamblando piezas, convencido de que un día cambiaría mi vida. A menudo me preguntaba mientras construía la máquina, ¿qué es el tiempo, realmente? ¿Es solo un río que fluye, o una serie de decisiones que nos definen? Cada tornillo que colocaba era una esperanza, cada cable que conectaba un susurro de posibilidades. Sin saber si lo que buscaba estaba en el pasado o si en realidad ya estaba aquí en el presente, esperando ser descubierto. Navegando por el vasto y oscuro mundo del Internet, me topé con un científico que afirmaba haber descubierto la fórmula para viajar en el tiempo. Intrigado, decidí seguir sus enseñanzas. Al principio, era un pasatiempo, una forma de escapar del estrés que me causaban las constantes riñas con Verónica. Pero a medida que profundizaba en sus teorías, algo dentro de mí despertó. Las ecuaciones se convirtieron en un rompecabezas fascinante, comencé a experimentar con conceptos de la relatividad y la mecánica cuántica, y cada descubrimiento me absorbía más. Cada fórmula que descifraba me acercaba un poco más a ese sueño de viajar a través del tiempo, y quizás, solo quizás, pudiera encontrar a mi amada y cambiar aquello que nos separó. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en una pasión latente, un deseo ardiente de entender no solo el tiempo, sino también mis propias emociones. A lo largo de ese viaje, descubrí que a veces, el verdadero viaje no es hacia el pasado o el futuro, sino hacia el interior de uno mismo. Casi no dormía, pasaba días enteros en la elaboración de mi máquina del tiempo. Mi única meta, rescatar a mi familia de las sombras del pasado. En 2031, la idea de viajar en el tiempo era un sueño que muchos compartían. Vivíamos en un mundo donde los trenes surcaban a la velocidad del sonido y los autos volaban, como solía contar mi padre. La teletransportación era una idea en desarrollo, y hasta podías oler lo que veías en la pantalla. La tecnología nos ofrecía comodidades inimaginables, pero también traía consigo riesgos que pocos se atrevían a considerar. Cada día, mientras ensamblaba mi creación, sabía que estaba jugando con fuerzas que podrían cambiarlo todo. La historia no es solo un relato, es un hilo que une a las generaciones. Y yo estaba decidido a deshacer un nudo. Mientras apretaba unos tornillos de mi máquina de tiempo, un sudor frío recorría mi rostro, el dolor en mi pecho se intensificaba, como si el peso de los años me aplastara. Cada giro de la herramienta me recordaba lo que estaba en juego. Apreté con fuerza mi relicario, sintiendo la fría superficie del metal contra mi piel. La foto de mi familia dentro, era mi única ancla a la realidad. ¿Qué pasaría si fallaba, si nunca más pudiera ver sus sonrisas? El tiempo es un monstruo caprichoso, y aquí estaba yo, tratando de domarlo. Mis lágrimas brotaron, pero no eran únicamente de miedo, eran de amor y de esperanza. Si lograba encender esa máquina, tal vez podría cambiarlo todo. Gabriel. Escuché desde la cocina la dulce voz de mi amada Verónica. Gabriel, ¿estás allí? La cena está servida. Me dijo con una voz más suave y sonriendo por haberme encontrado. Subo enseguida, amor. Respondí con entusiasmo, moría de hambre. Al levantar la mirada, allí estaba ella, mi hermosa, en lo alto de la escalera. Su vientre crecía, y con él, la anticipación de conocer a nuestro pequeño Abel.
Ese instante, ese segundo que compartimos, se sintió como una eternidad. Sus ojos hipnotizantes me hablaban sin palabras, llenos de amor y promesas. Era como si el tiempo se detuviera, y en ese silencio, yo encontraba las fuerzas que necesitaba. Cada latido de su corazón resonaba en mí, recordándome que la vida estaba a punto de cambiar para siempre. La emoción me envolvía, y en su mirada, veía nuestro futuro, lleno de risas y sueños por cumplir. Dios mío, lo que daría por volver a ver sus ojos, así de hermosos, grandes y radiantes. Sollocé y regresé de aquel corto, pero precioso recuerdo, y continué con mi trabajo. A pesar de las enseñanzas del científico de Internet sobre cómo abrir portales de tiempo a través de los hoyos negros, la alineación de planetas y otros elementos fascinantes, el viaje en el tiempo seguía siendo un misterio. ¿Por qué? Tal vez porque la humanidad no está lista para desentrañar esos secretos, o quizás porque quienes lo saben prefieren mantenerlo en completo secreto. La ciencia avanza, pero el tiempo es un enigma. Muy bien, si todo está según lo aprendido y lo planeado, al presionar este botón activaré las células de poder. Me dije a mí mismo, con una mezcla de felicidad y nervios, que este era el momento. Después de tantas noches sin dormir, de golpes y gritos, de alegrías y cansancio, parecía que finalmente lo había logrado. Preparé mi dedo índice, temblando de emoción mientras cerraba los ojos. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse del pecho. El sudor en mi frente se intensificaba, y tomé aire profundo. Era el instante que había esperado, el resultado de tantas descargas eléctricas que me habían lanzado al límite. Todo lo que había vivido me había llevado hasta aquí, y ahora, solo quedaba dar ese paso decisivo. La adrenalina corría por mis venas, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. El sudor en mi frente se hizo más intenso, tomé aire y... Nada, en serio, no puede ser posible. Grité frustrado. Eres un pedazo de porquería, ¿de qué sirvió tanto tiempo y esfuerzo? Parecía una fiera enjaulada, tomé una barreta que usé tantas veces para hacer mis fechorías de adolescente, la mayoría de ellas, para embonar con personas que no debía. Pero esas son otras historias. Empuñé con fuerza a mi vieja cómplice, y con todo el odio de mi corazón y el dolor del fracaso, golpeé tan fuerte la máquina, que una explosión brotó de Lucy, nombre inspirado por mi amor a los Beatles, que me lanzó hasta el otro lado del cuarto, con una fuerza tal, que terminé estrellándome contra la pared. Me incorporé casi instantáneamente, me levanté y no podía creer lo que presenciaba. Un rayo de energía en forma cilíndrica, naciendo desde Lucy hasta perderse en el infinito, brillaba con intensidad. Lo logré, lo hice. Me decía sin decirme nada. Observaba con tanto asombro aquella maravilla, aquel inmenso rayo azul que se perdía entre las nubes. Era como si el cielo hubiera decidido liberar su energía de una forma tan impresionante que me dejaba sin aliento. A pesar de la magnitud de su fuerza, había un silencio sepulcral a mi alrededor, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Tengo que darme prisa. Desperté bruscamente de mi trance. Tengo 3 minutos para programar hora, fecha y lugar. Me apresuré mientras limpiaba el sudor que me ofuscaba. Todo parecía estar en orden, la hora de la verdad había llegado y ya no había marcha atrás. Caminé con determinación hacia esa deslumbrante luz azul, un espectáculo de matices que me envolvía, lapislázuli, azul marino y azul cielo, como si agua estuviera danzando a mi alrededor. Cubrí un poco mi rostro, no por el miedo, sino para concentrarme, para guiar mis pasos en esta travesía incierta. El temor me acechaba, pero en mi mente y mi corazón llevaba a mi familia. Su recuerdo era mi faro, mi fuerza. No podía permitir que el miedo me detuviera, sabía que debía avanzar, que debía luchar. La esperanza brillaba en esa luz, y con cada paso, me acercaba más a recuperarlos.
No había nada que no hiciera por ellos. ¿Qué más puede pasar? Me pregunté para darme valor. Creo que lo peor ha pasado ya, no hay forma que empeore mi situación. Tomé aire y crucé la luz. La incertidumbre me envolvía, esperando una reacción que no llegaba. De repente, un calor intenso comenzó a rodear mi cuerpo, miré hacia arriba y el infinito se abrió ante mis ojos. Las nubes formaban un círculo azulado, girando a una velocidad vertiginosa, era como si el cielo estuviera a punto de romperse. Y entonces, lo vi, las estrellas, brillando con una intensidad que nunca había imaginado, el vasto espacio exterior se desplegaba ante mí. En ese instante, comprendí que estaba en el umbral de algo extraordinario, donde lo desconocido se convertía en un espectáculo de luz y misterio. Cada latido de mi corazón resonaba con la magnificencia del universo, y supe que jamás volvería a ser el mismo. De pronto, un gran dolor comenzó a invadirme, como si miles de navajas calientes mordieran mi ser cortándolo en pedazos. El dolor era tan intenso que un grito de agonía escapó de mis labios, resonando en el vacío. No podía moverme, como si una fuerza invisible me levantara del suelo, haciéndome flotar en un abismo de sufrimiento. Cada latido de mi corazón era un recordatorio de que estaba al borde de la locura. Entonces, como un destello, la imagen de mi pequeña Citlamina apareció ante mí, su primer llanto llenando el aire cuando nació. Luego, el nacimiento de Abel y su rostro iluminado por la esperanza. Uno a uno, mis recuerdos eran arrancados de mis ojos, llevándose consigo la esencia de mi ser, perdiéndose en la vastedad de las estrellas. Miraba con amargura cómo se desvanecían, como si nunca hubieran existido, dejándome en esa tormenta de dolor. Cuando pensaba que ya no podía sentirme peor, la vida me daría un incentivo más para recordarme el porqué de mi misión. La memoria de aquel hermoso día en que conocí a Verónica pasaba ante mis ojos, lo recordaba con tanto amor y cariño. La banda de rock de la cual yo era parte, tocaríamos en un evento en San Francisco. Mientras esperábamos nuestro turno al escenario, yo fumaba un cigarrillo con mi mejor amigo desde la infancia, Alex. De pronto, por entre el ajetreo de la ciudad apareció mi ángel, quien venía a disfrutar del evento, acompañada de unas amistades. Bastó un instante en que nuestras miradas se cruzaron, y el mundo se me hizo pequeño en un parpadear. Aquellos hermosos ojos cafés se habían clavado en lo más profundo de mi ser. Nunca había visto ojos más bellos. Una sonrisa forzada nació de ella hacia mí, no había sonido, no existía nadie más, solo ella y yo. A lo lejos escuché mi nombre una y otra vez. Gabriel, Gabriel, ¿estás bien? Desperté de aquel hermoso instante tratando de comprender qué pasaba, al parecer, me había perdido la mitad de la conversación con Alex. Pero había valido la pena, había visto el cielo reflejado en una mujer. Pero esa es otra historia. Regresé de aquel maravilloso recuerdo a mi sótano, mientras la luz de mi máquina de tiempo me mantenía flotando, un dolor intenso atacaba mi cuerpo al mismo tiempo que comenzaba a desintegrarse como un rompecabezas. Observé con pánico la escena y solté mi último grito. La fuerza de la energía tomó mi ser con una velocidad tal, que únicamente se vislumbró una sombra siendo succionada por el universo. El rayo de luz desapareció momentos después, estallando Lucy en 1000 pedazos. Capítulo 2. Amnesia. Repentinamente abrí mis ojos inhalando aire al mismo tiempo, como cuando se despierta de una terrible pesadilla. Eché un vistazo a mi alrededor y todo en mi habitación parecía en orden, mi cabeza me daba vueltas y las náuseas se hicieron presentes por lo cual tuve que levantarme. Todo mi cuerpo me dolía. Creo que me voy a resfriar, no me siento nada bien. Me dije tocando mi frente para asegurarme que no hubiese señales de temperatura. La imagen del espejo me sorprendió, me veía un poco más cansado de lo común, mi semblante era en verdad terrible y el dolor de cabeza y náuseas intensificaron su fuerza,
que no soporté más y terminé vomitando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recuerdo nada? Pensé en voz alta. ¿Me habré emborrachado ayer? Volteé hacia el espejo esperando que tal vez mi reflejo contestase. Todo era en verdad extraño, cuando miré hacia el lavabo y observé con más atención la repugnante y extraña imagen de mi vómito, terminé con aún más preguntas que respuestas. Además de la obvia apariencia, un extraño color azulado manaba de allí, un azul que no recordaba haber visto antes. ¿Qué carajos tomé ayer? Abrí paso al agua y aquella asquerosa imagen se desbarataba lentamente. Gabriel, date prisa que se hace tarde. El grito de mi madre me regresó de aquella confusión. Ya bajo. Contesté por fin en forma casi automática. Mi mente se encontraba en un lado totalmente diferente a mi cuerpo que se vestía de manera instintiva. Hola mamá. Saludé sin muchas ganas. Ya está la comida servida. Contestó mi madre. Ya no te enojes, te vas a arrugar. Le dije depositando un beso en su mejilla y sonriéndole. Ay, mi madre, había tenido que cargar con la dura tarea de asumir los dos roles en nuestro hogar. El asesinato de mi padre por unas cuantas monedas había empañado nuestra felicidad. Viernes por la noche, unas copas encima y el cansancio por la jornada de trabajo diaria, provocaría que mi padre cayera en un profundo sueño en aquel autobús que le regresaba a su hogar. Semáforo en rojo, los ladrones abordaron y amenazaron a todo mundo. A ver, hijos de su puta madre, nadie se mueva o se los carga la chingada, ya se la saben. Dijo el líder de los malhechores. Si alguien hace un movimiento en falso se muere. Concluyó. Todos los pasajeros sufrían de miedo e incertidumbre, la adrenalina se podía respirar, una madre trataba de apaciguar el llanto de su pequeño retoño, mientras buscaba sus pertenencias para entregarlas a los ladrones. Mi padre seguía en su sueño profundo, cuando un bofetón lo despertó abruptamente. ¿Acaso no me oíste? Le dijo el líder a mi padre mientras lo amenazaba con una pistola. Es la última vez que te lo digo, dame el dinero y todo lo que tengas de valor. Aún adormilado, mi padre comenzó a buscar entre sus bolsillos. Fue cuando la placa que usaba en el centro comercial para identificar su autoridad como personal de seguridad, brilló por dentro de su abrigo. Para mala fortuna de mi viejo. Es policía. Gritó el líder de los maleantes quien, sin pensarlo dos veces, descargó 2 tiros que darían muerte a mi padre. Todos los tripulantes quedaron atónitos, unos lloraron, otros más se contuvieron para no ser los próximos. El alcohol y las drogas en su sistema llenaron de valor al maleante para arrebatar la vida de mi héroe, quien terminaría recargado en la ventanilla justo como antes que los asaltantes abordaran el autobús. Su cartera vacía quedó entre sus piernas, con la fotografía de nosotros a la vista, su familia que nunca volvería a ver por unos cuantos billetes. Pero esa es otra historia. Está bien, madre, nos vemos más tarde, le dije seguido de un beso en su mejilla. Cuídate mucho, contestó y suavemente trazó una cruz sobre mi cuerpo en señal de bendición. Iba por las calles aún con un cierto dolor de cabeza y muy confundido por lo que había pasado. No sabía la fecha, ni el día en el que estaba en ese momento, y ese sentir comenzaba a inquietarme mucho. Fui en busca de mi mejor amigo Alex, quien vivía a algunos 20 minutos de mi casa, lo cual a mí me encantaba, pues podía ir observando todo a mi alrededor mientras caminaba. Alex es un tipo alegre, al menos eso es lo que demuestra. Contaba con su propio auto, lo cual en ocasiones me beneficiaba, ya que era mi aventón hacia el colegio. El estudio nunca fue el fuerte de Alex, las fiestas, los autos y las mujeres eran todo para él. En ocasiones nadie sabía de él en días, digamos que era normal para sus amistades saber que Alex andaba de farra. El dinero que ganaba su padre era más que suficiente para vivir sin complicaciones,
pero obligaba a mi amigo a asistir al colegio simple y sencillamente por cumplir con su rol de padre. No necesariamente porque le importaba el futuro de Alex. Pero esa es otra historia. Llegué un poco agotado a la esquina de su departamento, esperaba la luz para poder cruzar la calle. Al otro lado, en la misma espera de la luz, se encontraba una madre de 2 pequeños, uno dentro de una carriola de aproximadamente 1 año, y un pequeño que la llevaba de la mano de aproximadamente 3 años. Todo parecía normal, los autos transitaban sin cesar, unos gritando, unos más despacio, algunos con más prisa. Al final de cuentas, una jungla de concreto y acero. Observaba a la pequeña familia delante de mí. La madre acariciaba el cabello de su primogénito con mucho amor, yo podía observar el intenso cariño que sentía por sus pequeños. Momentos después, la madre se inclinó para cambiar a una posición más cómoda al bebé dentro de la carriola. Algo motivó y convenció al hermano mayor en aventurarse y cruzar la calle sin mamá, aún la luz estaba en rojo y la madre seguía distraída sin percatarse que su pequeño corría peligro. El tráfico disminuía casi en su totalidad, el pequeño llenó su pecho de valor, apretó los puños y se dispuso a hacer lo que había hecho otras tantas veces, pero con mamá. 5 pasos bastaron para que el instinto de madre le hiciera darse cuenta de que algo estaba mal. La señora levantó la mirada observando con angustia cómo se alejaba un hermoso pedazo su vida. El miedo la paralizó, el hermano menor percibió la angustia de su madre y comenzó a llorar. Volteé a mi derecha vislumbrando un auto gris a una velocidad más de lo permitido, no se le veía indicio alguno en bajar la velocidad. En ese momento corrí hacia el pequeño moviendo las manos empujando el aire para detenerlo. «Ve con mamá», le gritaba una y otra vez. El pequeño Luis, supe el nombre cuando su madre reaccionó, aún con el valor que lo empujó a cruzar la calle, no captaba ninguna de mis señales de volver con su madre. Por el contrario, parecían animarlo aún más en correr directamente hacia mí. Fue en ese instante cuando un recuerdo golpeó mi mente, ya había vivido eso antes. Un déjà vu, seguido de una imagen hermosa atravesó mi mente, era un niño casi de edad similar al que corría hacia mí. Él estaba sentado en el suelo dándome la espalda y jugaba con unos soldaditos de juguete que derribaba con una canica. Fue un parpadeo que nubló mi vista, aún así, no dejé de mover mis piernas hasta llegar al pequeño Luis, unos segundos antes de que nos mataran el día que decidió ser un más independiente. Mientras tenía al niño entre mis brazos, sentí una tremenda nostalgia que recorrió mi cuerpo, una fuerza tan extraña, pero tan familiar que provocó abrazarse al niño con mucha más fuerza. En mi trance veía a lo lejos a la madre de Luis, observaba sus gritos, pero no escuchaba lo que me decía. Todo en cuestión de segundos, yo no sabía qué estaba pasando. «Muchas gracias, joven, Dios lo bendiga hoy y siempre», me dijo la ya aliviada madre haciéndome reaccionar con sus halagos y agradecimientos eternos. «Gracias a Dios, señora, no pasó nada», respondí tratando de no desfallecer tomando bocanadas de aire. Solo Dios sabe por qué pone a las personas en el lugar correcto a la hora adecuada. Todos tenemos en la vida una misión que cumplir, y ese demonio de saber qué es, nos persigue y nos atormenta hasta que logramos hacer las paces con él y descifrarlo. Mi padre, en paz descanse, me enseñó eso, y hoy todo tuvo sentido. «Muchas gracias», me dijo la señora. Aquellas palabras las cargaría hasta el día de hoy, y no sabría el significado hasta mucho después. Ya el niño en brazos de su madre todo volvió a la normalidad. Tuvieron que esperar una vez más el paso, pero ¿qué importaba esperar mientras estuvieran en familia? El conductor ni siquiera se había percatado de la aventura en la que fuimos partícipes Luis y yo. El odio, los celos, el alcohol y muchos más factores habían alterado el orden en la cabeza del chofer hasta llevarlo al grado de no importarle nada ni nadie. El engaño, como siempre lo hace, había tomado su parte correspondiente de esa familia. El marido era un muy elegante tipo de viajes y negocios, de mucho dinero y mucho poder.
Tenía la idea de que el mundo le pertenecía y no le importaba a nadie más que él, ni siquiera su esposa e hijo que trataba igual que a todos, como basura. Su esposa era del tipo bien dotada gracias a los arreglos que había pagado su marido, arreglos que otro disfrutaba, otro que le daba mucho más que él y su dinero le podían ofrecer, amor, comprensión, y todo lo que conlleva una buena relación. Pero sobre todo y lo más importante, tiempo. Esa mañana, como de costumbre, él había llegado a su mansión esperando a que su amada le atendiese como él pensaba que merecía. Llegó a la recámara observando extrañado la ropa interior de su esposa favorita de él sobre la cama, ropa que él le compraba solo para quitársela. Pétalos de rosas en la cama y piso daban un toque más romántico, velas aromáticas hacían el lugar más cálido y ameno, y un DVD con su nombre escrito a puño y letras de su esposa que decía solo para ti le quemaban las ganas. Encendió el televisor y el DVD mientras se desnudaba tarareando una canción, colocó el disco en lugar oprimiendo reproducir. Todas las ganas que se mordía le desaparecieron instantáneamente al ver lo que la televisión tenía para él. La función comenzaba, una pareja de espaldas al monitor hacía el amor apasionadamente, pocos segundos después él reconoció los gemidos y la sangre se le fue a los pies, sintiendo como sus fuerzas lo abandonaban. Aquella cama en la que él pensaba sería destinada para saciar sus apetitos, fue donde él quedó sentado en la orilla, con tantas preguntas y ninguna respuesta, con los puños apretados, con las ganas por los suelos y la ira por los cielos. Hola, se escuchó desde el televisor provocando que él levantara la cara casi de inmediato. Esta es la única forma en que puedo mostrarte lo poco que me importas, ni todo tu dinero ni todo tu poder pueden comprar una caricia sincera, amor, tiempo ni comprensión, continuaba ella sin detenerse en su actividad sexual. Como puedes ver, ni todo tu dinero, ni todo tu poder pudieron atarme a ti, gracias por nada, estamos a mano pues siempre supe de tus miles de amantes. Hasta nunca. Terminaba la grabación. La rabia que invadió a aquel hombre era de una magnitud tal, que ya no le importaba ahora si nadie ni nada, ni siquiera esta vez él mismo. Refugiándose en el alcohol, ni con todo su dinero ni con todo su poder lograba comprar la paz que él buscaba. Nada pudo sacarlo de su perdición, por el contrario, se iba hundiendo más y más. Se marchó de la cantina con su mundo destrozado y con la decisión de quitarse la vida, total, él había sido de lo peor, ¿quién realmente estaría a su lado en esa situación? Se preguntaba. Así pues, tomó su auto gris decidiendo que era momento, solo que, en su intento por quitarse la vida, por poco pagamos el alto precio el pequeño Luis y yo. Cuando retomé mi camino, la imagen de aquel pequeño seguía inquietando mi mente. ¿Quién era ese niño, y por qué me resultaba tan familiar si no había podido verle el rostro? Continué caminando y una cosa sí era segura, estaba más confundido que cuando desperté. Después de tan extraña experiencia llegué a mi destino, toqué el timbre en varias ocasiones sin obtener respuesta. Recurrí al teléfono obteniendo el mismo resultado. Algo no está bien, me dije algo preocupado. Tomé la perilla, y para mi sorpresa estaba abierta la puerta. Ahora sí que algo está mal, pensé. Entré al departamento y se sentía frío y vacío a pesar de los lujos, pero era una sensación normal en el hogar de Alex. Alex? Pregunté con ayuda del eco. Alex? Nuevamente grité al viento sin respuesta alguna. Un escalofrío recorrió mi espalda, usualmente él contestaba casi de inmediato. La incertidumbre me mataba mientras subía las escaleras hacia su habitación. Alex. Grité esperando algo, una voz, un sonido, una puerta, qué sé yo, algo que me indicase una señal de vida. Llegué a la habitación de mi hermano de diferente madre. Alex? Dije más calmado, casi suspirando. Yo estaba lleno de nervios. Alex estaba tendido sobre su cama boca arriba y sin responder. Me aproximé de nuevo a la cama y analicé la imagen frente a mí,
Un ser muerto en vida, pues no había ruido que pudiera despertarlo, en ropa interior, medio envuelto en una sábana, y un cigarrillo que terminaba por consumirse completaban la escena. Fue entonces que un fuerte ronquido que casi me sacó el alma, disipó todas mis preocupaciones. Gracias al cielo estaba vivo. Pinche pendejo, me asustaste. Vociferé en su oreja y arremetí unos puñetazos en aquel bulto sobre la cama. ¿Qué pasó? Volteaba a Alex a su alrededor como tratando de reconocer su propio hogar. ¿Qué pasó? ¿A qué hora llegamos? Me expresaba balbuceando. Llegamos, yo no estaba contigo, yo amanecí en mi casa, pero no recuerdo nada, por eso te vine a buscar, le dije. ¿Qué pasó? Me gritó desde el baño con el cepillo de dientes en la boca y orinando al mismo tiempo. No me di cuenta en qué momento desapareció. Precisamente es lo que quería averiguar, pero, olvídalo, respondí más frustrado y confundido. Salimos reanudando nuestra extraña conversación. ¿Y, de verdad no recuerdas cómo te emborrachaste anoche? Me preguntó Alex. Nada, ya por lo menos sé que estábamos tomando, respondí. ¿Pero qué carajos estábamos tomando? Porque mi estómago me está matando, manifesté con mis manos sobre el abdomen. De hecho estuvo tan cruel, que volví el estómago en cuanto desperté, pero el vómito tenía una apariencia. Al tiro. Fui interrumpido por un ciclista descontrolado que casi se estrellaba contra nosotros. Fíjate, pendejo, gritó mi socio. El ciclista volteó un instante para hacer un intercambio de señales con los dedos entre él y Alex. ¿Me decías? Preguntó mi amigo como si nada hubiese pasado, tal vez ya algo habitual en su diario andar. Olvídalo, respondí. Pero veo que tú sí te embriagaste de lo lindo para encontrarte en el estado en el que dormías, pudieron haber saqueado tu casa y tú ni en cuenta, le dije a Alex. Sí, hermano. Ya sabes, antier tuve una pelea gruesa con mi papá, y ya ves que siempre que se pelea con su esposa, termina desquitándose conmigo. Pero antes de que comenzara con su letanía de amenazas y quejas, me salí dejándolo con las palabras en la boca, concluyó Alex sin remordimiento alguno. Ay, mi amigo, mi compañero para la maldad, mi socio para enamorar, mi guardaespaldas, mi almohada de lágrimas y demás. A pesar de su nobleza tendía a pintar su rostro con gestos de odio y desprecio hacia la gente, una careta de dureza y amenaza para no ser molestado, pero en el fondo noble y caritativo como pocos he conocido en mi vida. Supongo que la vida nos tiene algo preparado para valorarla, para aprovecharla, para formar un carácter en nosotros que, al final, solo el sufrimiento, la soledad y el hambre nos lo revela. La familia de Alex era dueña de algunas empresas, lo cual les permitía vivir en una forma cómoda. Su madre desgraciadamente había muerto en un frío diciembre. El alcohol había prendido la mecha al cañón de insultos que llovieron aquella triste noche. Don Alfonso, como se le conocía en el vecindario, regresaba del motel que hacía unas horas atrás había visitado con su secretaria. Después de unos momentos de placer, decidió visitar el bar local para saciar su sed y engrandecer su orgullo de macho después de la faena dada. Varios tequilas, uno que otro whisky, un sinfín de licor transformaban al progenitor de mi mejor amigo. La bestia que dormitaba durante toda la semana había retomado las fuerzas necesarias para continuar con la incansable lucha de matar el amor entre Alfonso y Claudia. Esa noche no sería la excepción. Después de manejar de manera irresponsable, casi chocar 2 veces, quedarse dormido una y varios semáforos en rojo que pasó sin darse cuenta, llegó a casa tambaleándose, pidiendo que Claudia no se encontrara como de costumbre, detrás de la puerta esperando la llegada de su alcoholizado, pero aún esposo. El sonido de la llave penetrando la chapa de la puerta principal apagó el silencio en aquella casa. Diente tras diente de la llave iban separando las cerraduras y por fin la puerta cedió. Alex dormía, en aquella ocasión él tenía 16 años. El ambiente se hacía más pesado a cada paso que recorría Alfonso,
murmurando cuánto aborrecía su vida y todos en ella, chocando con todo a su paso sin tratar de respetar a aquellos que estaban en brazos de Morfeo. Claudia. El rugido del rey de la casa había anunciado que el principio de una tormenta había llegado. Como los relámpagos y truenos que anuncian una tempestad. El grito despertó exitosamente a la esposa con la ansiedad, el miedo y el pánico a todo lo que su pobre cuerpo podía aguantar, pero también un valor y un coraje para enfrentar a la bestia bañada en alcohol. Todo con un propósito, proteger a su familia, en este caso mi mejor amigo Alex. Bonita hora de llegar, dijo Claudia con una voz serena, segura, pero llena de miedo que se respiraba en el aire. ¿Qué no me escuchaste llamarte cuando llegue? Contestó Alfonso desafiando a su esposa. Ya sabes que solo tengo que hablarte una vez, sabes lo que odio estar esperando. Por favor no levantes la voz, Alfonso, Alex está dormido y no me gustaría que... Me importa un carajo lo que te gustaría o no. Interrumpió la defensa de Claudia de tajo y sin dudarlo. Tengo hambre, cocíname algo, que para eso estás aquí, para atenderme, dijo Alfonso. Alex escuchaba a lo lejos los gritos de quien años atrás sería su héroe sin capa. Ahora la incertidumbre lo tenía tomado por la mano, no sabía si salir, bajar a ayudar a su madre o simplemente esperar a que el sonido de la perilla de su puerta interrumpiera la tranquilidad de su guarida, y comenzaran los insultos y los golpes. Mientras Alfonso tiraba las últimas ofensas a su esposa sin remordimiento alguno, ella no pudo soportar más y simplemente dio la vuelta comenzando el ascenso hacia su habitación, tratando de evitar que aquel vendaval en la sala engrandeciera temiendo lo peor, y tenía razón. Los golpes y los insultos formaron en Claudia una coraza gruesa que le ayudaba a tomar esas situaciones como algo normal en su vida. De algún modo, su mente y su cuerpo ya estaban acostumbrados a tales maltratos. Ven aquí. Un grito de Alfonso, un tirón a las ropas y cabello de Claudia y un golpe en suelo se escucharon en aquella casa. Jaló con tanta fuerza que no tuvo Claudia tiempo de poner las manos para amortiguar su caída, por el contrario, su cabeza golpeó el concreto de forma que no vio la luz del nuevo día que se avecinaba. Fue la última vez que su voz era escuchada por el viento. ¿Qué? Gritó Alfonso al cuerpo ya sin vida. ¿Crees que me doy cuenta de las veces que finges dormir para no tener sexo conmigo? Pues esta vez no, eres mi esposa y como mi esposa responderás quieras o no. Fueron sus palabras antes de ultrajar y tomar por última vez el cuerpo de su ahora ya oxisa mujer. Alex aún permanecía en su habitación, con la mirada hacia el techo, cuando escuchó el golpe en el suelo y el último grito de su madre, se levantó en forma automática, temeroso de lo que acontecía afuera de su habitación. El temor y la duda lograban que Alex demorara más su cita con el destino. En la sala de aquella lujosa, pero obscura y fría casona yacía el cuerpo sin vida de Claudia, humillada y ultrajada por última vez. El cuerpo de toda una guerrera que desafiaba al diablo todos los días para proteger a los suyos ahora estaba inerte, desnuda y abandonada. Alfonso se engalanó para salir y seguir con la fiesta, a ese punto de su vida ya no le interesaba más que su dinero y su poder. La sombra de la pesada masa corporal del padre del Alex pasó por debajo de la puerta de su habitación, a cada paso que daba los nervios y el miedo se iban apoderando de mi amigo, quien no tenía la menor idea de lo que pasaba. La sombra se detuvo cubriendo de obscuridad la poca luz que se escurría por debajo de la puerta de Alex, quien estaba petrificado y no sabía qué hacer. Un sudor frío recorría su cuerpo, no lograba mover ni un músculo. Por fin el ruido de la perilla rompió el silencio que se respiraba después de la tempestad, estaba cerrado por dentro y eso detuvo el paso de aquel intruso quien se alejó al percatarse de ello. Alex moría de miedo, pero no hizo ruido alguno,
agazapado para no ser descubierto, temblaba cubriendo su boca con ambas manos para no soltar ni siquiera un suspiro que le delatase. La puerta delantera cimbró la casa completamente, haciendo saber a Alex que la bestia se había marchado regresando cierta paz. Pero algo no estaba bien, y Alex podía sentirlo en el ambiente. Aún así, esperó algunos minutos para asegurarse de que en verdad su padre se había marchado. Por fin el rechinar de la puerta de Alex se escuchó, la casa estaba en silencio, un mutismo de esos que dan mucho miedo. Como animal salvaje que sale de su guarida, Alex por fin abandonó su habitación en busca de su madre, temeroso ante la penumbra y la ausencia de sonido en su hogar. Los ojos de mi socio no podían creer lo que estaba frente a ellos. A unos cuantos pasos de él, el cuerpo ya sin vida de su protectora, la única persona en que Alex confiaba, además de mí, yacía en el suelo sin vida, sin alma por el último ultraje de su padre. Alex no tenía reacción alguna más que seguir observando el cuerpo de su madre en la sala. Miles de preguntas le llovían en su mente, pero ninguna conllevaba a una respuesta. Ahí estaba inmóvil, petrificado por unos minutos eternos con la mirada fija en su amada madre. Por fin un dolor le recorrió la boca del estómago expandiéndose a todos sus sentidos. ¡Mamá! Un grito desgarrador profanó el silencio que se vivía. Mamá, no, por favor, no, no, no. Gritó arrodillándose, tomando entre sus brazos a su madre y lavando la sangre de su rostro con sus lágrimas, la abrazaba fuertemente. No me abandones, eres lo único que me mantiene con vida, sin ti de donde se supone que sacaré fuerzas para vivir, por favor no me dejes aquí con él, llévame contigo. Mamá. Soltó el último lamento de dolor intenso. Después Alex lloraba en silencio arrodillado junto a su madre desconsolado, confundido y perdido. Peleaba con su Dios por todas las pruebas que le había mandado por ser un guerrero fuerte, pero que él no había pedido. Con su primer amor entre sus brazos llorando lastimosamente, Alex arrullaba el cuerpo vacío de su madre. Frente con frente le daba la última caricia, sintiendo como el tierno calor del cuerpo de su madre se iba perdiendo poco a poco. A pesar de que aquel terremoto había cesado, las réplicas aún no arribaban, y en ocasiones suelen ser las más catastróficas. Un golpe de la puerta principal de aquella fúnebre casa anunciaba que Alfonso había regresado. Alex sostenía aún entre sus brazos a su madre, un odio comenzó a recorrer su cuerpo. En esos momentos, solo una cosa podía mover sus sentidos: venganza. Pero las próximas palabras de su progenitor desarmarían todas sus expectativas de una retaliación. ¿Pero qué has hecho?, exclamó Alfonso como si en verdad estuviera sorprendido de lo que sus ebrios ojos veían. Contéstame, le gritó a Alex mientras caminaba hacia él. Alex no podía creer lo que sus oídos escuchaban, con la mirada en el suelo buscaba alguna explicación tratando de pasar el trago amargo que en esos momentos saboreaba su paladar. Estaba completamente paralizado, pues las palabras de su padre, de su héroe, le atormentaban por dentro. Alfonso tomó a Alex por los cabellos y de un jalón lo puso de pie, el cuerpo de su madre resbaló de entre sus brazos angustiosamente golpeando el piso una vez más. Alex miraba a su madre sin sentir dolor alguno. Te pregunté por qué carajos lo hiciste. Alfonso arremetió un puñetazo a mi mejor amigo regresándolo de inmediato al suelo, al lado de su madre. Alex, aún aturdido por el golpe, todo le daba vueltas, un zumbido se apoderaba de sus oídos y la vista se le nublaba mientras buscaba el rostro de su madre. Volteó al techo de su morada sin lograr entender qué pasaba, esperando todo fuese una terrible pesadilla. Los gritos de Alfonso continuaban a lo lejos, pero Alex no lograba captar nada de lo que decía su padre, ni siquiera con las intensas sacudidas que le daba azotando el ser de Alex en el suelo. Finalmente, Alex volvió en sí, ya no había más dolor que pudiera doblarlo, la muerte del ser más amado por mi amigo había acabado con su sensatez. Los golpes, insultos y demás habían provocado cierto cansancio en Alfonso,
el haber vaciado sus emociones hacia Claudia y Alex provocó un momento de debilidad que Alex aprovechó. De un golpe logró empujar la pesada masa corporal de su padre, quien cayó al suelo por causa del alcohol y el cansancio. Alex ya de pie encaró al que en esos momentos dejaría de ser su padre. Alfonso se reincorporó sentándose en el sillón más cercano calmadamente. Alex cerró los puños dispuesto a actuar, pero en esos momentos la imagen de su madre le disipó toda clase de odio. No vale la pena ensuciar mi alma contigo, dijo Alex con todo el coraje guardado por años. No supiste ser padre, amigo, esposo, nada. Lo único que deseo para ti es que mueras solo como la porquería que eres. Alex concluyó. Alfonso no contestó, solo se recargó acomodándose en su sillón favorito y encendiendo el televisor. Alex tomó nuevamente a su madre entre sus brazos, y con fuerza de flaqueza logró acomodarle en el sillón más amplio de la sala, donde reposaría su madre una última vez. Alfonso observaba la situación, pero no se sabía qué esperar en esos momentos. Un silencio ensordecedor rodeaba la incompleta familia. Padre e hijo observaban el cuerpo inerte de la reina del hogar, cada vez más rígido por el paso incesante de los minutos, pero de algún modo Claudia daba la noción de descansar por fin después de tantos años de maltratos. Un momento bastó y Alex volteó mirando fijamente a los ojos de su progenitor, pero su mirada le había cambiado completamente, ya no era el alegre, loco e hiperactivo muchacho, no. Ahora aquel chico que creía que la vida es un mal chiste contado por un dios inventado, el mundo se le tornaba del color rojo de la venganza. El odio ardía en las pupilas de Alex, su respiración le cambiaba de ritmo, los puños se le cerraban automáticamente. Aguantando la respiración levantó la mirada lentamente, quedándose estático por unos segundos, hasta que un rugido con toda la ira y sentimientos encontrados surgió desde sus pulmones. El grito fue de tal magnitud, que logró paralizar momentáneamente a Alfonso, provocando quizás por primera vez, un poco de miedo en su ser. No tuvo oportunidad de reaccionar Alfonso, cuando el candelabro que adornaba una pequeña mesa, lo usaría Alex como arma abriéndole la frente, y aunque logró ponerse de pie aturdido, otro golpe certero con el mismo candelabro lo mandó a comer tierra. Puño tras puño de Alex fueron encontrando la faz de aquel enemigo con la misma sangre corriendo por sus venas. Por suerte para mi amigo, él tenía el mismo tipo de cuerpo que su padre, grande y grueso a pesar de su corta edad. Como poseído por algún trance, Alex tiraba puñetazos con todas sus fuerzas, quitando con una mano los brazos de Alfonso quien intentaba cubrirse. El odio y la adrenalina que recorría el interior de Alex eran mucho más fuertes que los intentos de defenderse de Alfonso, quien terminó por desfallecer ante los golpes de mi amigo. Alex no se detuvo porque Alfonso no sentía en esos momentos, por el contrario, Alex sació todo el resentimiento que se fue formando en su alma desde años atrás. Pocos momentos pasaron, los ojos le volvían a su forma normal poco a poco a Alex. Al ver la imagen de su padre ensangrentada, no sabía qué era lo que sentía en esos momentos, si una culpa o alivio. Pero prefería no sentir nada, pues los sentimientos siempre te traicionan en los momentos más cruciales de la vida. Alex fue a la cocina, abrió el agua del lavabo y comenzó a limpiarse el rostro y las manos ensangrentadas, confundido, aturdido y llorando por alguna razón que ya ni siquiera él sabía cuál era. Únicamente se preguntaba por qué. En aquella sala donde la muerte había decidido hospedarse esa noche de diciembre, Alex observaba anonadado la sangre de su padre en el suelo. Pero sangre y nada más. Alfonso había desaparecido, el ansia y el miedo habían tomado una vez más la mente de Alex, quien no sabía si sentirse aliviado o preocupado. Con la duda en los ojos regresó a la cocina para llamar a la policía, solo para encontrarse con el mismo candelabro que él utilizó contra su padre, abriendo su frente y dejándolo completamente fuera del juego, a merced de su progenitor. Alfonso había fingido desfallecer para apaciguar la ira de su muchacho que lo golpeaba sin parar, ya que, por el golpe con el candelabro, no lograba coordinar ningún movimiento.
Aquella técnica le había funcionado. Emergencias, una voz en el teléfono se escuchó a lo lejos. Quiero reportar un asesinato en mi hogar, mi hijo nos atacó sin razón, tal vez consume drogas, o son las amistades, no sé cuál fue el motivo aún. Empujó a mi esposa y se golpeó la cabeza perdiendo la vida instantáneamente. Después me golpeó con un candelabro y tuve que defenderme, le he dejado inconsciente, por favor dense prisa, está muy desquiciado y es peligroso. Cuando Alex volvió en sí no dijo palabra alguna, los policías ya en la escena del crimen hacían cientos de preguntas, pero él no contestó absolutamente nada. Lo único que él deseaba era estar lejos de aquel lugar que olía a muerte, mentiras y maldad. Ya solo quedaba saber la sentencia de Alex, aún recuerdo aquel día gris. Todos sus amigos y algunos familiares asistimos a su juicio, él estaba desencajado y no respondía nada. El abogado que le fue designado hacía todo el habla y papeleo. Alex estaba con la mirada perdida en la nada, como si realmente no le importara su futuro. Y tristemente, así era. Fue sentenciado a 35 años tras las rejas, cumpliendo la mayoría de edad sería trasladado a un penal para adultos y culminar su condena. Pero como se mueve todo en todo el mundo, el dinero, la posición social y las conexiones de Alfonso, lograron que Alex lograra salir libre 7 años después. Dando por terminada la lección que intentaba dar Alfonso a Alex. Dentro de prisión Alex ganaría mucha experiencia y con lo que sabía de la vida callejera, se convirtió en un baúl lleno de aventuras y anécdotas, tal vez algunas un poco exageradas para poner un poco de emoción, que a mí me dejaban boquiabierto cada vez que relataba alguna. Historias que lo iban haciendo más hombre, más fuerte, pero cada vez con menos sentimientos. Pero esa ya es otra historia. Capítulo 3. La despedida. Continuábamos nuestro andar por las calles conversando del por qué no recordaba nada, y que, al parecer, la causa era una borrachera de tal magnitud que una amnesia total no dejaba de atormentar mi mente. ¿Y entonces de plano no recuerdas nada? Preguntó una vez más Alex en un tono de burla. Nada, respondí. Pero ¿sabes qué? Hay una situación que me tiene realmente inquieto. Cuando caminaba para tu casa me ocurrió algo en verdad extraño, continuaba mi relato con la mirada en el suelo. Venía doblando por la esquina que llega a tu casa, estaba esperando a que el semáforo cambiara a la luz para cruzar. Una señora con sus 2 hijos estaba al otro lado de la acera, uno de ellos se soltó de la mamá y... Espera, interrumpió de tajo la conversación mi amigo, había cierto temor en sus ojos, algo que hacía años no veía en sus facciones. A pocos metros de nosotros, llegando a una transitada avenida, se podía vislumbrar un accidente automovilístico. La llanta trasera de una bicicleta en el suelo aún giraba lentamente, el grupo de personas reunidas hacía cada vez menos visible la escena. ¿Que no es tipo de la bicicleta que? Hasta ahí llegó mi pregunta cuando una vez más fui interrumpido, pero esta vez con un grito ensordecedor. «Papá», gritó mi mejor amigo y corrimos desesperadamente hacia el accidente. No podía creer lo que estaba pasando en ese instante, aquel ciclista grosero quien decidió que era un hermoso día para un paseo, jamás imaginó que se toparía con un corazón roto y un orgullo herido al volante. Una de las combinaciones más letales en el mundo. Con la única intención de matar el dolor que le apretujaba el alma, Alfonso tomó su auto y una botella de tequila, la cual, a grandes tragos únicamente lograba derramar en sus ropas más que lo que ponía en su garganta. Lloraba, gritaba y le daba un trago más a la botella, no comprendía su desgracia. Tomó unos segundos para recoger la botella de tequila que tiró Alfonso en su auto, al recuperarla regresó la vista al camino, pero demasiado tarde para aquel desafortunado ciclista, quien tuvo diferente suerte que el pequeño Luis y yo aquel trágico día. Aquella escena parecía sacada de una película de terror, el Mercedes-Benz impactado en un poste de electricidad, con humo y líquido por todas partes era en verdad perturbador.
La maniobra tardía por evitar arrollar al ciclista, sin éxito, había provocado que don Alfonso perdiera el control del auto. Él estaba completamente ensangrentado, con su cuerpo recargado en el volante que condujo a su desgracia. El ciclista en estado crítico aún estaba en el suelo mirando al cielo, a cada segundo que pasaba se le iba disipando el dolor, tornándose un poco más soportable. «Papá, papá», gritó una y otra vez mi amigo golpeando la ventanilla de aquel humeante auto en pedazos, con un dolor y una angustia que eliminó cualquier pensamiento que yo tenía de que Alex odiaba a su padre. La muerte nos hace darnos cuenta de lo equivocados que estamos y el mal uso que le damos a nuestras vidas, usualmente, nos damos cuenta muy tarde. Alex abrió la puerta de un golpe y trató de bajar a su herido padre, pero lo detuve alegando no moverlo pues podría causarle más daño. Por fin mi amigo tomó de la mano a su padre, a pesar de todo el sufrimiento, los malos ratos, gritos y demás, hubo un tiempo en que fueron buenos amigos. En ese momento donde tantas palabras pudieron ser dichas, un apretón de manos bastó para decir perdón. «¿Papá, me escuchas?», preguntó un poco más sereno Alex mientras esperábamos la ambulancia. Alfonso con la fuerza que tenía contestó que sí, con la única forma que pudo, apretando la mano de su hijo. «Aguanta papá, ya la ambulancia está en camino, todo va a estar bien te lo prometo». Mi angustiado amigo me miraba a los ojos tratando quizás le diese la razón de que todo estaría bien, pero solo pude mirarlo y asentir. Dos apretones de mano devolvieron la atención de Alex hacia su moribundo padre. Alex estaba confundido por creer haber entendido la señal de su padre. «¿Me estás diciendo que no, papá?», preguntó Alex con voz entrecortada por el llanto. Con un movimiento lento, Alfonso oprimió fuerte y tristemente la mano de su pequeño una vez más. «Solo una vez». «No papá, no puedes hacerme esto, ¿me entiendes? No», dijo desesperado mi amigo a su padre. Y cuando se disponía a seguir hablando, un fuerte apretón de mano impediría que Alex lo hiciera. La ambulancia se escuchaba a lo lejos y los curiosos no dejaban de acercarse. Alex volteaba a su alrededor desconcertado. A pesar de estar rodeado de tantas personas, se sentía muy solo. Alfonso con las últimas fuerzas que tenía en su ser volteó un poco y contempló a su hijo hermoso, y como pudo balbuceó, lo siento mucho, perdóname, hijo». Alex lo miraba angustiosamente sin saber qué hacer o qué decir. Habían pasado tantos años desde que él había escuchado aquellas siguientes 4 poderosísimas palabras: «Te amo, hijo mío». «Te amo, papá», suspiró Alex mientras la fuerza de la mano de su padre comenzaba a desaparecer. La ambulancia llegó minutos después e intentaron en vano revivir a los desafortunados en ese día. Alex me miraba desencajado y yo no sabía qué podía esperar en esos momentos de él, después de la muerte de su madre, su calvario en prisión y, por último, ahí frente a nosotros también perdía a su padre, dejándolo completamente solo. No tuve palabras que pudiera decir para consolar a mi hermano de otra madre, es más, no creo que existan palabras que puedan ayudar en la pérdida de un ser amado. «¿Te abrazo?», es lo único que pude pensar en decir. Me sentía inútil como amigo, pero en verdad no supe cómo reaccionar yo tampoco ante aquella situación. Alex asintió y rodeé a mi amigo con mis brazos para hacerle ver que estaba ahí con él y que no iría a ningún lado. Ahora menos que nunca pues él me necesitaba, tal vez más de lo que yo imaginaba. Un torbellino de sentimientos encontrados expulsaba a mi amigo desde sus adentros. Permanecimos abrazados hasta que sus ojos no dieron más lágrimas. Hasta que el dolor se había calmado un poco en su alma. Mientras trataba de consolar a mi mejor amigo, un déjà vu atrapó mi mente una vez más, y aunque parezca increíble, la sensación de haber vivido o soñado aquel terrible momento llegó a mi ser, seguido de la imagen de una pequeña niña a bordo de un triciclo. Ella usaba un vestido blanco con un cordón rosa que terminaba en moño en la parte posterior de su cintura, calcetas a las rodillas, zapatos de charol brillante y el cabello largo y hermoso. No logré ver su rostro, pero sabía que la conocía.
Fue un instante, un parpadeo de igual forma como cuando vi al pequeño jugando con soldaditos de juguete. Un hermoso y confuso instante y nada más. ¿Estás bien?, me preguntó Alex aún sollozando. Tal vez pudo percibir mi semblante perdido en la nada después de aquel déjà vu. Si todo bien, no te preocupes, contesté sonriendo para disimular mi confusión. Una voz femenina se escuchó a lo lejos, una joven detective quien pedía a Alex le acompañara, ya que había muchas preguntas y cuestiones legales que atender por el lastimoso incidente de Alfonso. Intenté acompañar a mi amigo, pero me detuvo pidiéndome lo dejase ir solo. Era una cuestión que él deseaba resolver así. Nos despedimos con la promesa de vernos pronto. Los sentimientos encontrados por mi amigo y las imágenes en mi cabeza no me dejaban concentrarme. Es mejor volver a casa y poner estos pensamientos en claro antes que pierda la razón, me dije emprendiendo mi camino aún más confundido que cuando desperté. Mientras cerraba la puerta de mi hogar, no podía sacar de mi mente lo que acababa de suceder. Alex estaba completamente solo, con mucho dinero sí, pero ¿realmente qué puede hacer el dinero en un momento así? La respuesta me llenaba de miedo. Tenía que ayudar a mi amigo, ¿pero cómo? Sentado en la sala de mi casa esperando nada, miraba la soledad del momento, y escuchando el silencio no pude más y comencé a llorar hasta quedarme dormido por el cansancio. La imagen de los niños atravesó por mi mente una vez más, aún no lograba identificarlos. Ellos jugaban, no había nada a nuestro alrededor, obscuridad y nada más. Ellos corrían, pero no llegaban a ningún lugar, tal como si estuvieran en una caminadora gigantesca. No se escuchaban sus pasos, todo estaba en silencio. Yo los observaba tratando de descifrar quiénes eran, pero un raro sentimiento me decía que algo no estaba bien. Hola. Traté de llamarlos, pero no había sonido alguno que saliera de mi boca. Hola. Intenté una vez más, pero con los mismos resultados. Un extraño zumbido se comenzó a escuchar a lo lejos, haciéndose cada vez más intenso a cada paso que daba. Una sombra de tamaño adulto apareció de la nada junto a los pequeños. Definitivamente algo estaba mal, presentía. Un dolor en la boca del estómago me atacó dificultándome respirar. El zumbido era cada vez más intenso e insoportable. Oye, no, espera. Gritaba sin hacer sonido y comencé a correr hacia los niños. Algo me decía que debía protegerlos, pero mis intentos por avanzar eran en vano. Entre más trataba de alcanzarlos, más se alejaban. No. Por fin sonido salía de mi boca. Abrí los ojos calmadamente con un sudor frío que yacía en mi frente, cuello y espalda. No tenía miedo, no era la primera vez que soñaba eso, solo que esa vez, fue con los pequeños de aquellas extrañas visiones. Unos golpes en la puerta y el timbre que sonaban sin cesar me devolvieron de aquel raro trance. Reconocí la forma de tocar y no me equivocaba. Era Alex vestido de negro, con una mochila en el hombro y un rostro de iniciativa acompañado de una sonrisa. «Hey, ¿estás bien?», pregunté extrañado por su actitud. «¿Qué haces aquí? ¿Qué sucedió con la detective? ¿Qué pasó?». Miles de preguntas cruzaban por mi mente. Fue cuando su voz serena tranquilizó mis dudas. «Eso fue hace 2 días», contestó Alex dejándome perplejo. ¿A qué se refería con hace 2 días? Supongo que aquella emoción de hacía 2 días había dejado exhausto no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Por ahora, continuó Alex. Solo quiero olvidar lo que ha pasado, y para lograrlo tengo que irme de aquí, así que estoy listo para nuestro viaje, concluyó mostrándome su mochila. Veo que estás dispuesto a viajar y sabes que me da gusto que tomes estas decisiones. Necesitas sanar, le dije con alegría. ¿Pero a dónde vas? Alex me observaba con un rostro de interrogación. ¿De verdad no recuerdas nada?, preguntó ahora también el confundido. No, te he venido diciendo desde antier que te vi, contesté.
Pues hoy mi querido amigo, dijo Alex tomándome del hombro y llevándome a la sala donde nos sentamos. Nos vamos de viaje, y digo nos, porque yo no tengo ya nada que hacer aquí. ¿No te acuerdas de que hace 3 días te hicimos una fiesta de despedida? Sus palabras comenzaron a tener sentido. ¿Tu aventura para irte al gabacho? Por fin todo estaba claro. Era verdad, tenía pensado aventurarme hacia Estados Unidos sin que mi madre supiera, no quería que ella arriesgara la vida, no podía perderla a ella también. Así que había decidido que me iría a probar suerte para ayudar a la manutención de mi hogar. Hermano mío, ¿qué carajos te tomaste?, preguntó Alex burlándose de mi amnesia. Pues ¿qué crees? No me acuerdo, contesté y comenzamos a reírnos como ya hacía tiempo no lo hacíamos. Alex, no pude más con la duda. Necesito preguntarte algo que me calcina los adentros. ¿Por qué decides irte de aventura conmigo y arriesgar tu vida si tú no tienes necesidad alguna? Me observó Alex unos segundos en silencio, y una sonrisa se dibujó en su rostro. No conocías bien a mi padre, ¿verdad?, respondió dejando más dudas en mí. No somos tan ricos como todo el mundo cree, me dijo Alex recostándose en el sillón y encendiendo un cigarrillo. Mi papá era jugador y apostador compulsivo, de los fuertes. Tenía negocios sí, pero no muy legítimos digamos, las fábricas fueron mentiras que no tiene caso mencionarlas ya. No creía lo que estaba escuchando, pero de algún modo ataba muchos cabos del porqué de la admiración, respeto o tal vez miedo de muchas personas, incluyendo familiares y amigos cercanos míos, hacia la persona de don Alfonso. Pero esa será otra historia. ¿Qué vueltas da la vida? Ahora comprendía por qué Alex nunca quiso hablar del trabajo de su papá, siempre sacaba algún tema que no tenía nada que ver, o nos distraía de algún modo. En ocasiones decía que él no se metía en el negocio familiar, alegando que era aburrido y fastidioso. Pero su estadía en prisión y el ambiente donde siguió su educación callejera influyeron a que Alex fuera una persona con mucha experiencia a pesar de su corta edad. Todo estaba listo, todo el dinero y esperanzas estaban en mis bolsillos junto a mi mochila llena de sueños. Hasta el día de hoy no sé ni cómo ni cuánto tiempo, pero mi madre ya sabía de mi viaje, y todo parecía indicar que me apoyaba, pues toda mi familia llegó aquella tarde esperando por nosotros en la sala de mi hogar. Como todas las madres del mundo, la mía también estaba dotada de ese sentido de saberlo todo. Aún no aprendes de lo que decía tu padre, ¿verdad?, dijo mi madre mientras yo llegaba hacia ella. Nos puedes mentir, pero jamás nos vas a engañar, me abrazó fuerte con una sonrisa angelical. Pude percibir el aroma de su acondicionador favorito en el aire, fue un abrazo tan largo y cálido que deseé no terminara jamás. Una vez más mi familia se reunía por una tristeza, ya no era lo mismo que como yo cuando era niño, donde todos reían, todos se abrazaban, todos jugaban y todos formaban un hogar con una familia dentro. Como es común en la vida, tonterías habían ocasionado que muchos de ellos riñeran, iniciando así, la separación familiar como un rompecabezas con piezas perdidas. Por supuesto con toda la ayuda del señor Orgullo. Pero esas son otras historias. Y así funcionaba mi familia, y solo tengo una y los amo con todo mi ser. Había algunos que jamás imaginé volver a ver, todos ahí con la mirada triste, viendo cómo su sangre se apartaba de ellos, tal vez para no volver. Uno a uno me despedí de mis familiares, entre besos, abrazos y bendiciones. Mis amigos de la infancia también estaban presentes, aquellos con quien compartiría tantas y tantas historias tan increíbles de compañerismo, de carnalismo. Entre verdades e historias de amor, íbamos escribiendo las nuestras en el tiempo, mientras íbamos aprendiendo a vivir. Pero esas son otras grandes historias. Uno a uno entre familiares y amigos me despedí sintiendo mi alma quebrándose, por fin regresé a mi madre, esperando no fuera la última vez que viera a mi protectora, mi guía, mi maestra. Ponte de rodillas, dijo mi madre con una voz forzada para no llorar.
Tú también, Alex. Una cruz en nuestro rostro fue dibujada con oraciones de cuidarnos hacia el Ser Supremo. Alex esperaba en el taxi, un último y cálido abrazo, seguido de un beso en la mejilla y un rosario tejido azul, fue lo último que me llevé de mi madre. Mientras nos alejábamos del lugar que nos vio crecer, las manos en el aire despedían a los dos viajeros en busca de un mejor porvenir. El llanto invadió mi rostro, ya no pude más con aquel dolor expulsándolo por los ojos. A lo lejos, las personas comenzaban a dispersarse. Mi nuevo compañero de viaje me miraba con un semblante de entender perfectamente por lo que estaba pasando en esos momentos, pero él solo sonreía. Todo va a salir bien, hermano, es lo único que se dijo en todo el camino hasta el aeropuerto. Su optimismo era contagioso y digno de admirarse, pues él podía sonreír aún a la vida después de haber perdido todo, y eso demostraba su fortaleza interna. Capítulo 4. Exilio. En julio 9 del 2007 arribábamos a la frontera de México con Estados Unidos, ahora éramos mercancía y debíamos de obedecer todas las indicaciones al pie de la letra. Una vieja casa sería nuestro punto de partida. Llegamos a descansar en un hotel, nos moríamos de hambre así que salimos a buscar algo de comida. Dormimos después un poco para recargar energía, e intentar después llegar al tan aclamado sueño americano. El proceso era simple, pero requería de toda atención y tranquilidad. Con documentos falsos e indicaciones específicas de qué responder y cómo responder al oficial de migración, solo en caso preguntaran, emprendimos la aventura. Mis nervios estaban descontrolados, mantener la calma y actuar con naturalidad era el mayor requisito que cumplir. A lo largo del camino en el autobús que había de llevarnos a la línea fronteriza, un joven obeso de aproximadamente 20 años y una arrogancia del tamaño de su estómago, fanfarroneaba tratando de impresionarnos contando cuántas veces, y con qué facilidad él cruzaba la frontera. Alex y yo nos mirábamos sin decir nada, pero comprendíamos lo que nos queríamos decir. Hubo personas que lo observaban con admiración, hubo aún más quienes pensábamos que él solo era un gordinflón bravucón queriendo llamar la atención. Y si algo me ha enseñado la vida que es la mejor maestra, es que, cauteloso y silencioso debes ser en tus planes, si deseas que ellos prosperen. En esos momentos nuestra mejor arma fue ignorarlo. La hora de la verdad había llegado. Todos estábamos formados en una de las líneas esperando nuestro turno para ser llamados por un oficial de migración. Uno a uno comenzamos a avanzar mostrando nuestros papeles, legítimos o no. Alex estaba a 3 personas detrás de mí, en escasos minutos sería mi turno. Delante mío, iba el gordo bravucón, seguro de sí mismo. Él ya había estado aquí antes y sabía perfectamente qué hacer, nada podía salir mal, al menos eso es lo que yo pensaba. Next. El oficial llamó a aquel tipo presumido, con la actitud de un matador llegó hasta el mostrador y entregó sus documentos, los cuales el oficial ni siquiera observó, ya que él mantenía la vista fija en las personas que estábamos en línea. Tal vez tratando de ver el miedo en nuestros ojos. Todo va de acuerdo con el plan, lo vamos a lograr, me animaba con mis pensamientos. Canté victoria muy pronto, nunca se debe cantar victoria antes de terminar tu lucha, pues cuando más sereno está todo, espera lo peor. Y así fue. Por alguna estúpida razón que aún desconozco, aquel tipo que una vez se dio aires de grandeza volteó lanzando una mirada hacia mí, el oficial se percató de eso, concentrando toda su atención en nosotros. ¿Vienes con él?, me gritó el oficial. No, respondí tranquilo. ¿Estás seguro?, preguntó por segunda vez, pero más agresivo. Ven aquí, me ordenó. 2 oficiales más se acercaron a nosotros mientras yo caminaba al mostrador. Dime tu nombre completo y fecha de nacimiento, me ordenó. Contesté con las indicaciones que me fueron dadas de acuerdo con mi identificación, la cual no me pidió el oficial. Dame tus manos.
Una nueva orden me fue dada y obedecí casi de inmediato. Tomando con fuerza mi mano derecha, el oficial examinó mis huellas digitales con una lupa, una a una mientras me miraba fijamente a los ojos tratando de leer mis gestos, pero logré desviar su atención haciendo una mueca de confusión hacia él. Dame tu identificación, una vez más me ordenó y obedecí sacando y entregando la identificación. Esta identificación no es tuya, y este no eres tú. Me gritó el oficial casi en el rostro. Sí es mía, y soy yo. Contesté instintivamente diciendo de nuevo los datos de la identificación y el por qué estaba cruzando. Los dos oficiales tras de mí me provocaban más nervios. No eres tú. Terminó de tajo la conversación. Los oficiales detrás de mí me agarraron y me esposaron, llevándome a una sala de espera apartada llena de personas, a su juicio, ilegales. Trataban de descifrar quiénes éramos y por qué tratábamos de cruzar. A partir de mí, todos los que venían en la misma línea que yo corrieron la misma suerte. Algunos aprovecharon y discretamente se escabulleron, pero la mayoría estábamos ya en su poder, todo por una simple mirada. Mientras algunos forcejeábamos con las autoridades alegando cometían un error, otros simplemente aceptaban su realidad y se entregaban sin más ni más. A la misma vez que íbamos caminando los detenidos hacia la sala donde se definirá nuestro futuro, dos líneas de alrededor de 10 personas cada una avanzaban hacia afuera. Todos encadenados literalmente de pies, manos, y con la persona que iba detrás con un grillete en la cintura. El ruido de las cadenas llamó nuestra atención, las miradas atónitas de los dos lados fueron inevitables, nosotros hacia ellos por el trato que no era justo, y ellos hacia nosotros con la tristeza y decepción porque no habíamos logrado llegar a nuestro destino. La silueta de una señora de más de 70 años llamó mi atención, estoy seguro de que los grilletes y las cadenas pesaban más que su pobre cuerpo frágil. Una tristeza invadió mi corazón en ese momento. ¿Cómo podemos tratarnos así entre seres humanos? Me pregunté en voz baja sin desapartar la mirada de aquella frágil señora. Su vestido era blanco a las rodillas, con figuras rojas que hacían juego con su delantal a cuadros, un suéter tejido café un poco viejo y desgarrado, daba la respuesta del por qué una persona de tan avanzada edad arriesgaba el todo por cruzar. No creo que traiga una bomba bajo la falda, déjala pasar, no seas cabrón. Una voz a lo lejos le gritó al oficial que los guiaba hacia la salida de la línea fronteriza. Algunos rieron, otros no podíamos creer lo que veíamos. Realmente el dinero es el cáncer del mundo, me dije apartando la mirada de aquella penosa escena. Debíamos esperar a ser llamados por nuestro nombre falso, para ser investigados a fondo y saber realmente quiénes éramos. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Alex? Le pregunté con cierta molestia. Su tranquilidad me hacía sentir que nada le importaba, esperaba equivocarme. ¿Realmente qué podemos hacer en estos momentos, amigo mío? Dijo Alex tranquilo. Solo ser pacientes, ver a dónde nos lleva este viento y de ahí, entonces de ahí, veremos qué hacer. Paso a paso, cálmate un poco, sí. Sus palabras me tranquilizaban. Cabeza fría, corazón caliente, me decía una y otra vez en voz baja las palabras que me enseñaría mi padre de niño. Al ver a mi amigo sereno y tranquilo, no pude más que sentir curiosidad. Me preguntaba qué pensaba y qué sentía en esos momentos, pues aquel Alex loco y rebelde en la vida, ahora reflejaba tranquilidad, sabiduría y fuerza. Supongo que el dolor realmente cambia a las personas. Pasaron las horas, los minutos se hacían eternos y uno a uno los detenidos fueron siendo llamados para ser procesados. Alex dormía en su asiento, el fastidio pudo más que mis nervios y ahora ya no me inquietaba lo que nos pudiera pasar, pero que pasara de una vez por todas. 6 horas habían pasado desde nuestra detención, el fastidio era tal que me levanté para apresurar nuestra sentencia. Disculpe. Pregunté a una oficial mal encarada detrás de un mostrador. ¿De casualidad no me han llamado aún?
Pregunté dando mis falsos datos. Aún no, así que siéntate. Tienes que esperar te guste o no. Terminó así nuestra molesta conversación y regresé a mi asiento junto a mi mejor amigo que roncaba sin parar. Quedábamos 3 personas, los minutos transcurrían su marcha en forma tediosa y me percaté que Alex me observaba silencioso. Se reincorporó en su asiento frotando sus ojos para terminar de despertar. Así esperaba cuando fui acusado por lo de mi madre, dijo Alex de la nada. Parecía que nuestra actual situación había despertado en él recuerdos que nadie sabíamos, pero todos nos cuestionábamos. Desde que puse un pie dentro de la patrulla, desde ese instante dejé de existir para unos, para algunos otros era un ser humano quien tomó una mala decisión, para la mayoría nada. Un número más, carne fresca para el matadero, concluyó. Cuando fui trasladado al penal solo podía pensar en mi madre. Su recuerdo me daba fuerza, continuaba su relato Alex mientras yo lo miraba intrigado. No sabía si me dolía más el corazón, los golpes o las esposas que se me clavaban en las muñecas, lo que tenía por certeza, era que estaba completamente destrozado en mi interior. Fue tan horrible ver desde adentro de la patrulla a mis familiares y amigos con la mirada fija en mí, seguía con su relato Alex. Algunos te ven con lástima y otros escépticos a las alegaciones de lo que según hiciste, los que tienen la idea mala de ti, te observan con algo de gusto porque de alguna manera se cumple su profecía de que terminarías así. El policía que conducía me miró incómodo y me preguntó si estaba bien, le pedí que si podía aflojar un poco las esposas, yo pensé que pedía demasiado, pero el policía accedió aflojando un poco las esposas y después me dijo unas palabras que me darían un poco de esperanza. Me dijo, tú no tienes muñecas de criminal por eso te lastiman, no están acostumbradas a esto. Y me sonrió después. Ese gesto calmó un poco mi angustia, y se lo agradezco hasta hoy. Una vez ya en prisión, mientras procesan tu información te mantienen en una celda así, con nuevos inquilinos a cada minuto. Unos golpeados, unos ebrios a más no poder, otros que entran y salen como si fuese un juego, así como el gordo pendejo que nos metió en este embrollo, continuaba Alex. Es un cuarto muy frío, pues mantienen el aire acondicionado prendido se ocupe o no, con un teléfono público, una banca de concreto y un baño a la vista de todos. Algunos logran dormir, otros se pelean entre sí, unos lloran y realmente no sabes qué esperar. Después de muchas y muchas horas de espera, revisaron todos mis tatuajes para saber a qué pandilla pertenecía, al menos ellos ya asumían que yo era un pandillero. Y nuevamente a esperar y esperar, créeme, a ellos no les interesa tu persona o la impaciencia que sientes, solo quieren deshacerte de ti para que seas el problema de alguien más, dijo Alex señalando discretamente a los oficiales. El relato de mi mejor amigo calmaría un poco mi ansiedad. Estaba seguro de que esto no era tan malo como lo que debió pasar él en prisión, donde según él, hasta el más valiente llora. Después de tantas horas de espera, nuestros nombres falsos fueron gritados por la mal encarada oficial. El relato de Alex debía esperar. Fuimos trasladados a otra celda donde en efecto, tomaron nota y fotografías de nuestros tatuajes para saber a qué pandilla pertenecíamos, aunque así no fuera. Se nos hizo entrega de una manta para cubrirnos, delgada como seda y áspera como lija. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada y llegamos a nuestra celda, completamente a tope de personas que fallaron en su intento de cruzar. Todos los lugares estaban ocupados, bancas y suelo, todos cubiertos con sus mantas verdes. Daba la impresión de encontrarnos en una morgue provisional. Un espacio estaba disponible, era el que estaba justo debajo del aire acondicionado. No teníamos opciones así que nos recostamos espalda con espalda y tratamos de dormir, pero con el frío nos resultó imposible. Lights off. Se escuchó desde afuera y la luz de nuestra celda fue apagada. Por fin un poco de paz antes de ser aventados, literalmente, a nuestra tierra. 6 de la mañana y las luces se encendieron repentinamente, todo mundo reaccionó ante el ruido de las llaves que abrían la celda. Órale cabrones,
Arriba que vamos a pasar lista, gritó un oficial. ¿A pasar lista? Le pregunté a mi amigo confundido. ¿Alguien se escapó o qué carajos? Nos removieron las cobijas, la hora de dormir había terminado. Los minutos seguían su andar, Alex y yo observábamos al tipo obeso por el cual estábamos metidos en esa fría celda, orgulloso de sí mismo alegando no era la primera vez que lo habían detenido tratando de cruzar. Ahora también, era todo un experto en esa rama. Mientras él contaba la historia de cómo sus estúpidos ojos vieron la situación, comencé a irritarme, ya que él reía como si el estar ahí ameritara tal felicidad. Fue cuando no pude más. ¿Por qué no te callas de una buena vez? Le dije después de perder la calma. ¿Acaso crees que es gracioso que nos tengan aquí en estas condiciones, con esto que no se le puede llamar comida? ¿Crees que todo esto es un estúpido chiste? Vacié mi frustración. Todas las miradas se tornaron hacia mi persona, la adrenalina comenzó a tomar mis sentidos. ¿Qué fue lo que me dijiste? Contestó el gordo bravucón, esperando que tal vez mi respuesta fuera un nada o algo por el estilo. Lo que estás contando no tiene nada de gracia, contesté seguro. ¿Te parece gracioso que hayamos perdido tal vez todo lo que teníamos para cruzar? Todas nuestras esperanzas se han ido a la basura por tu estupidez de voltear a verme. Si según tú y tu gran hocico eras el rey de reyes en estas cuestiones, explícanos. ¿Por qué estamos aquí todos? ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente por ti, y nada más que por ti, imbécil. Concluí. Murmullos que estaban de acuerdo conmigo se comenzaron a escuchar a lo lejos, yo estaba firme en mi postura. Aquel tipo comenzó a acercarse a mí en un modo amenazador. No escuché bien lo que me decías porque estaba lejos, ¿me decías? Me dijo intentando amenazarme con su tamaño y su postura de golpeador. Pero yo también crecí en un barrio, y aprendí que cuando no hay otra opción debemos defendernos, cueste lo que nos cueste. ¿Me escuchaste, y bien? Me levanté gritándole en su cara. No te tengo miedo, y no me gusta tu actitud de rey de barrio cuando eres un pobre pendejo. Rematé esperando atemorizarlo un poco. ¿Qué harás cuando te suelten? ¿Cuál es tu plan maestro ahora que todo te ha fallado? Contéstame. Dio unos pasos hacia atrás y fue cuando aproveché la situación. Esperaba su respuesta o un golpe, de cualquier modo, no sentía miedo alguno. Volver a intentar pasar para eso tengo con qué, no estoy jodido como ustedes, su brillante respuesta había salido de su torcida persona. Que, a mi forma de ver, estaba más jodida que nosotros. Porque eres un enano no te pongo en tu madre, terminó diciéndome. Lo observé sabiendo que de algún modo yo había ganado aquella batalla. Antes de que cualquier otra palabra pudiese salir de mi boca, fui interrumpido por Alex. Pues yo sí estoy de tu tamaño. Vociferó mi mejor amigo arremetiendo un puñetazo que mandó al suelo al pesado enemigo. Alex me miraba con señal de estar alerta, pues no sabíamos quién iba a defender al tipo obeso. Esto no ha terminado, lanzó el gordo su última amenaza mientras los oficiales abrían la puerta para ver qué estaba pasando. Con una última mirada amenazadora de Alex y de mi parte, aceptamos el desafío y regresamos a nuestra esquina como boxeadores en ring. 1 a 1 era nuestro turno para usar los grilletes y cadenas. Una vez todos asegurados fuimos guiados a la salida, el ruido ensordecedor de las cadenas creaba un silencio entre los espectadores quienes estaban en la línea fronteriza. Todo mundo nos observaba, unos con lástima, muchos otros con repudio, al final de cuentas era la sensación de ser observado en aquella situación lo que hacía más difícil el momento. ¿Ven hacia allá?, preguntó el oficial que nos guiaba señalando la salida hacia el lado americano de la línea fronteriza. Es la tierra prometida donde quisieron llegar, y de este otro lado, continuaba la humillación, es donde se van a chingar a su madre y nunca regresar. Con una risa burlona concluyó aquellas palabras.
Una vez más en suelos mexicanos soltaron nuestras amarras como perros, y de la misma forma fuimos echados de ahí.